Sábado Santo. Este es el día del gran silencio entre dos gritos. El primero de ellos, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el segundo grito está aún por venir. Hemos visto al Señor. Se atribuye a Epifanio, padre de la Iglesia del siglo IV, una hermosa homilía en la que exclama: ¿qué es esto? Hoy un gran silencio reina sobre la tierra, gran silencio y soledad, un gran silencio, porque el rey está durmiendo. La tierra estaba atemorizada y como en suspenso, porque el rey encarnado se había dormido. En el símbolo los apóstoles, el credo que rezamos todos los domingos, el sábado santo le corresponde la afirmación: Cristo descendió a los infiernos. Y en la tradición y devoción de la Iglesia recordamos el silencio de María, el sábado santo de la Madre de Dios. Meditaremos sobre estos dos temas. El misterio del sábado santo, en su abismo de silencio, adquiere una densidad abrumadora. Dios ha muerto, y lo expresamos en el credo con nuestra confesión de fe de que Cristo descendió a los infiernos. Aquí la expresión infiernos no es más que el equivalente latino del hebreo Sheol, con el que se denomina al reino de los muertos, representado como una especie de existencia en el estado de sombra. Así, en realidad, el término indicaría simplemente que Jesús ha muerto. No obstante, ¿qué significa que alguien ha muerto? ¿Qué es la muerte? Sí, Jesús ha muerto. Ha descendido a la profundidad misteriosa a la que la muerte nos conduce. Ha marchado hacia la soledad más extrema, donde nadie nos puede acompañar. En efecto, estar muerto comporta ante todo la pérdida de la comunicación, una soledad en la que el amor ya no puede avanzar. Cristo fue al infierno, cuya esencia es justamente la privación del amor, la separación de Dios y de los hombres, pues allí donde llega Él, el amor, el infierno deja de ser infierno, puesto que Él mismo es la vida y el amor. Él es el puente que une al hombre y a Dios, y por eso mismo también a los hombres entre ellos. Así, el descenso es al mismo tiempo también transformación. Ya no existe la última soledad, o, como mucho, puede existir para aquel que la quiere expresamente, que desde lo más íntimo y desde aquello que lo constituye rechaza el amor porque quiere ser solamente él mismo, desde él mismo y para él mismo. El Viernes Santo podemos mirar aún a Jesús en la cruz, al traspasado por la lanza del soldado. El Sábado Santo está vacío, la pesada piedra del sepulcro nuevo cubre al difunto. Todo da vueltas. La fe y las expectativas que había generado el Nazareno parecen haber sido desenmascaradas como un fanatismo blasfemo. Ningún Dios ha salvado a este Jesús que se decía hijo de Él. Nuestro siglo XXI no ha pasado a ser un gran sábado santo, día de la ausencia de Dios, en el que hasta los discípulos tienen un vacío en el corazón que se hace cada vez más grande y por este motivo se dispersan llenos de vergüenza y de angustia y vuelven a casa desconcertados como los discípulos de Maús. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, gritaba así el personaje de Nietzsche. Nos hemos dado cuenta de que esta frase está tomada casi al pie de la letra de la tradición cristiana. Nosotros lo hemos matado,
recluyéndolo en la frivolidad o ambigüedad de nuestras vidas. Lo hemos exiliado al ámbito privado de la sacristía. Hemos silenciado su voz que clama justicia al pobre, al huérfano, a la viuda y al extranjero. La oscuridad divina de este día se ha acentuado aún más en este interminable Sábado Santo en la franja de Gaza y en la guerra entre Rusia y Ucrania. A pesar de todo, la muerte de Dios en Jesucristo tiene algo de consolador, pues es al mismo tiempo expresión de su solidaridad radical con nosotros. El misterio más oscuro de la fe es al mismo tiempo el signo más claro de una esperanza que no tiene límites. Una cosa más, solo a través del fracaso del Viernes Santo, solo a través del silencio de la muerte del Sábado Santo, los discípulos pudieron ser llevados a la comprensión de quién era verdaderamente Jesús y de lo que su mensaje significaba en realidad. La imagen que se habían formado de Dios, en la que se habían tratado de encerrarlo, debía ser destruida para que ellos, a través de los escombros, pudieran ver y confesar que la vida era más fuerte que la muerte. Hay una escena en el Evangelio que anticipa de un modo extraordinario el silencio del Sábado Santo y aparece una vez más, por tanto, como el retrato de nuestro momento histórico. Cristo duerme en una barca que, zarandeada por la tempestad, parece naufragar. ¿No es esta la experiencia de nuestra vida? La Iglesia, la fe, no se asemejan a esa pequeña barca que lucha inútilmente contra las olas y el viento mientras Dios está ausente. Los discípulos gritan en la desesperación extrema y sacuden al Señor para despertarlo. Él se muestra sorprendido y les reprocha su poca fe. ¿Pero acaso es distinto para nosotros? Cuando pasen nuestras tempestades, nos daremos cuenta en qué medida nuestra poca fe estaba cargada de ansiedades e insensateces. Pero mientras duren, no podemos hacer otra cosa que sacudir a Dios, un Dios que está en silencio y duerme, y gritarle: despierta, ¿no ves que naufragamos? Despierta, no dejes que dure eternamente la oscuridad del Sábado Santo. Deja caer un rayo del amanecer pascual también sobre nuestros días. Acompáñanos cuando nos dirijamos desesperados, huyendo hacia nuestra seguridad en Emaús, para que nuestro corazón se pueda encender de nuevo con tu cercanía. Señor, danos tu ayuda, porque sin ti naufragamos. Si un niño se tuviese que aventurar solo en la noche oscura a través de un oscuro parque, tendría miedo, aunque se le demostrara 100 veces que no hay ningún peligro. Él no tiene miedo de algo determinado, sino que en la oscuridad experimenta la inseguridad, la condición de orfandad, de abandono. Solo una voz podrá consolarlo, solo la mano de una persona querida podrá ahuyentarle del miedo y de la angustia. Se da en el niño un miedo que no puede ser superado mediante la razón, sino solo por la presencia de una persona amiga, cercana, que lo ama. ¿Quién no ha tenido la sensación de esa condición de abandono? ¿Quién no ha advertido el milagro santo y consolador que es en medio de estas dificultades una palabra de afecto? Sin embargo, allá donde se da una soledad tal que no puede llenarse ya por la palabra transformadora del amor, entonces hablamos de muerte. La muerte es la soledad absoluta, la soledad que ya no puede ser iluminada por el amor, que es tan profunda que el amor
ya no puede acceder a ella. Es el infierno. Descendió a los infiernos. Esta confesión del Sábado Santo significa que Cristo ha atravesado la muerte de la soledad, que ha descendido al fondo inalcanzable e insuperable de nuestra condición de ser abandonados. Esto quiere decir también en la noche extrema en la que no penetra ninguna palabra, en la que todos nosotros somos como niños atemorizados, que se da una voz que nos llama, una mano que nos toma y nos conduce. El infierno ha sido vencido desde el momento en que el amor ha entrado también en la región de la muerte y la tierra de la soledad ha sido habitada por él. A partir del momento en que el espacio de la muerte se da la presencia del amor, se da la vida en medio de la muerte. La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Rezamos en la liturgia de los difuntos. Hablemos ahora del Sábado Santo de María. La única referencia que tenemos es la del Evangelio de San Juan, cuando después de la muerte de Jesús, el discípulo tomó a María consigo. No tenemos la suficiente información para responder la pregunta de cómo vivió María el Sábado Santo. Lo único que podemos hacer es una contemplación imaginaria de su modo de vivirlo en este momento triste y dramático a partir de lo que fue como una mujer de fe y que está narrado, eso sí, en los Evangelios. Contemplemos a María. Permaneció en silencio al pie de la cruz en el inmenso dolor de la muerte del Hijo y permanece en silencio en la espera sin perder la fe en el Dios de la vida mientras el cuerpo del crucificado yace en el sepulcro. En este día, entre la oscuridad más densa del Viernes Santo y el amanecer del primer día después de Pascua, ella nos habla al corazón, a nosotros, peregrinos en este Sábado Santo de nuestra vida. ¿Qué nos dices, Madre del Señor, desde el abismo de tu sufrimiento? ¿Qué nos sugieres a nosotros, los discípulos desorientados? Te escuchamos decir las palabras que un día pronunció tu Hijo. Si tuvieran fe como una semilla de mostaza, dirían a este monte, desplázate de aquí a allá, y se desplazaría. Tú quieres que nosotros, partícipes de tu dolor, participemos también de tu consolación. Tú sabes, en efecto, que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en toda clase de aflicción, con la consolación con la cual nosotros somos consolados por Dios. Esto lo escribe San Pablo a los Corintios. Es la consolación que viene de la fe. Tú, María, en el Sábado Santo, eres y permaneces la Virgen creyente, alimentada de la escucha y de la confianza. La fuerza del Espíritu, presente en ti desde el inicio, te ha sostenido en el momento de la oscuridad y de la derrota aparente de tu Hijo Jesús. Así, tú nos enseñas a creer también en las noches de la fe, a celebrar la gloria del Altísimo en la experiencia del abandono, a proclamar la primacía de Dios y a amarlo en sus silencios y en las derrotas aparentes. Intercede por nosotros, María, para que no nos falte jamás aquella consolación que sostiene nuestra fe, y haz que de una semilla de mostaza brote un árbol capaz de ofrecer refugio a los pájaros del cielo. ¿Qué más nos dices, María, desde el silencio que te envuelve? Tú, en el sábado de la gran desilusión, eres la madre de la esperanza e intercedes por la consolación de nuestro corazón. Te escuchamos repetir como un susurro las palabras de tu Hijo.
con tu perseverancia salvarán sus vidas, según nos narra el evangelista Lucas. La palabra perseverancia puede traducirse también por paciencia. La paciencia y la perseverancia son las virtudes del que espera, de quien aún no ve y sin embargo continúa esperando. Las virtudes que nos sostienen frente a los burlones y sarcásticos de los que no creen o se han desengañado de las promesas del Señor. Tú, María, has aprendido a aguardar y esperar. Has aguardado con confianza el nacimiento de tu Hijo. Has perseverado creyendo en la palabra de Gabriel. Has esperado contra toda esperanza bajo la cruz y hasta el sepulcro. Has vivido el sábado santo infundiendo esperanza a los discípulos perdidos y desilusionados. Tú aportaste para ellos y para nosotros la consolación de la esperanza, la que se puede llamar consolación del corazón, la que vence a la impaciencia y a la desolación. Tú, Madre de la Esperanza, has tenido paciencia y paz el sábado santo y nos enseñas a mirar con paciencia y perseverancia aquello que vivimos en este sábado de la historia, cuando muchos cristianos están tentados de no esperar más en la vida eterna y ni siquiera en el retorno del Señor. La impaciencia y el apuro, característico de nuestra época tecnológica, hacen que nos resulte insoportable cualquier retraso en la manifestación desvelada del designio divino y de la victoria del resucitado. Nuestra poca fe al leer los signos de la presencia de Dios en la historia se traduce en impaciencia y fuga, exactamente como les ocurrió a los dos de Emaús, que aún puestos frente a algunas señales del resucitado, no tuvieron la fuerza de esperar el desarrollo de los acontecimientos y se fueron de Jerusalén. Nosotros te pedimos, Madre de la Esperanza y de la Paciencia, ruega a tu Hijo que tenga misericordia de nosotros y nos venga a buscar en el camino de nuestras fugas e impaciencias, como lo hizo con los discípulos de Emaús. Ruega que una vez más su palabra haga arder nuestro corazón. Por último, tú, en el sábado de la ausencia y de la soledad, eres y permaneces la Madre del amor y nos obtienes la consolación de la vida. ¿Qué sentido tiene tanto sufrimiento tuyo? ¿Cómo puedes permanecer mientras los amigos de tu Hijo huyen, se dispersan, se esconden? ¿Cómo logras dar sentido a la tragedia que estás viviendo? Me parece que tú nos respondes de nuevo con las palabras de tu Hijo. Si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El sentido de tu sufrimiento, María, es por la generación de una comunidad de creyentes. Tú, en el sábado santo, te nos presentas como Madre amorosa que engendra a tus hijos e hijas a partir de la cruz, intuyendo que ni tu sacrificio ni el de tu Hijo son vanos. Tú has unido tu corazón maternal al amor infinito de Dios con la certeza de su fecundidad. El discípulo amado que te ha sido confiado al pie de la cruz es el símbolo de esa multitud de creyentes. Tú, María, eres la madre del dolor. Tú eres la que no cesa de amar a Dios a pesar de su ausencia aparente y la que en Él no se cansa de amar a sus hijos e hijas, cuidándolos en el silencio de la espera. En tu sábado santo, María, eres la imagen de la Iglesia del amor, sostenida por una fe más fuerte que la muerte y vive en la caridad que supera todo abandono. María, consigue para nosotros el consuelo profundo que nos permita amar aún en la oscuridad de la fe y de la esperanza.
haz que nuestra pequeña semilla acepte morir para dar mucho fruto. Que así sea.